Soy Elena, 71 años, de la colonia Portales. Estoy aquí en mi cocina, son las 10 de la noche del martes, con las manos temblando mientras sostengo este recibo de SPI. Folio 2847-3956 SMAI. 41.800 pesos exactos. Se los deposité a mi sobrina Sofía el 3 de mayo, primera semana del mes, para que pagara su deuda de esas monedas digitales que no entiendo. Y aquí está lo que no cuadra, locutora. El mismo día que le hice el depósito, Sofía tomó un vuelo a Madrid. ¿Me puede creer? El mismo día. Yo pensando que iba a pagar su deuda urgente y ella. Digo, no quiero pensar mal, pero qué casualidad, ¿no? Encontré también una carta de citación impresa que llegó ayer. Del Servicio de Administración Tributaria. Con el nombre de Sofía y esta dirección, mi dirección. Dice que debe presentarse el 15 de mayo por un asunto de declaración de divisas extranjeras. Elena, respire profundo. ¿Sofía sabía de esta citación? Es que yo la regañé muy fuerte la semana pasada. Le dije cosas horribles sobre su irresponsabilidad con el dinero. Que era igual que su papá, mi hermano, que en paz descanse. Y ahora me pregunto si se fue por eso o si todo esto de las monedas digitales era mentira desde el principio. Porque mire, aquí tengo otro papel, un recibo de una casa de cambio en Polanco fechado el 2 de mayo. Un día antes de que yo le depositara. ¿Me explico lo raro que es todo? Ella me llamó llorando el 2 de mayo en la tarde, diciendo que necesitaba urgente el dinero para el 3 en la mañana. Que si no pagaba iban a embargarle su departamento. Y yo, tonta de mí, madrugué al banco. Pero si ya había ido a la casa de cambio el día anterior, ¿para qué necesitaba mi dinero? ¿Y por qué Madrid? Su Instagram dice que está en un congreso de tecnología, pero... Digo, ¿con qué dinero si estaba tan endeudada? Lo peor es que no puedo dejar de pensar en mi carta, en las palabras que le escribí cuando estaba enojada. Le dije que era una malagradecida, que solo me buscaba por dinero. Y ahora ella está allá y yo aquí, con estos papeles que no entiendo y un hueco en el estómago que no es de hambre. Mire, locutora, le voy a contar cómo empezó todo este lío. Era el 2 de mayo, un martes por la tarde, cuando sonó mi celular. Era Sofía, mi nuera, llorando del otro lado. Me acuerdo perfecto porque estaba viendo las noticias de las 6 y tuve que bajarle al volumen. Mamá Elena, me dijo con esa voz quebrada que se le pone cuando está desesperada, necesito su ayuda, es urgente. Yo pensé que le había pasado algo a Daniel, a mi hijo, imagínese el susto. Pero no, era dinero. Siempre es dinero con ella, digo. No siempre, pero últimamente sí. Me explicó entre sollozos que había metido dinero en esas cosas de las criptomonedas, las monedas digitales esas que no entiendo ni madres. Que un amigo de su trabajo le había dicho que era seguro, que iba a duplicar su inversión en 2 meses. Ay, locutora, si usted supiera las veces que le he dicho a esa muchacha que no confíe en cualquiera. Pero bueno, el caso es que perdió todo.
40,000 pesos que había ahorrado para el enganche de un carro. Y ahora debía esa cantidad porque lo había pedido prestado a una financiera de esas que te cobran intereses altísimos. Le pregunté por qué no le pedía a Daniel, a su esposo, pues. Pero me dijo que no podía, que Daniel no sabía nada de la inversión y que si se enteraba se iba a poner furioso. Que por favor, que ella me lo devolvería en cuanto cobrara su aguinaldo en diciembre. Mire, yo quiero mucho a esa muchacha. Lleva 8 años casada con mi hijo y pues ya es como una hija para mí, ¿no? Aunque a veces me saque de quicio con sus ideas modernas. Total que le dije que sí, que le iba a prestar 35,000 pesos. No los 40 que necesitaba, pero era lo que tenía en mi cuenta de ahorros sin tocar el dinero de mi operación de la vista. Al día siguiente, el 3 de mayo, tempranito fui al banco. Me formé como 40 minutos porque había pura gente pagando tarjetas después del puente. Le deposité los 35,000 pesos a la cuenta que me mandó por WhatsApp. Hasta le tomé foto al comprobante, por si las dudas. Me sentí bien ayudándola, ¿sabe? Pensé que estaba haciendo lo correcto, que para eso está la familia. Qué ingenua fui, de veras. Pero aquí viene lo bueno. El lunes 8 de mayo, o sea hace 2 días, me enteré por una prima de Daniel que trabaja en el aeropuerto que Sofía había tomado un vuelo internacional el mismo 3 de mayo. El mismo día que le deposité, ¿me entiende? Mi prima la vio en la sala de abordaje con una maleta grande, de esas que llevas cuando te vas por mucho tiempo, no un maletín de fin de semana. Me quedé helada cuando me lo contó. Le marqué a Sofía inmediatamente, pero me mandaba directo a buzón. Esa misma tarde de lunes, como a las 5, llegaron Daniel y Sofía a la casa. Venían por unos papeles del seguro que Daniel necesitaba. Yo estaba aquí en mi cocina, preparando agua de Jamaica, cuando los oí entrar. Me herví por dentro, locutora. Los esperé a que pasaran a la cocina y cuando Sofía me saludó con su beso de siempre en la mejilla, no pude más. Le dije, a ver, Sofía, explícame una cosa. ¿Para qué necesitabas mi dinero si el mismo día te fuiste de viaje? ¿Y Daniel sabía del préstamo? No, no sabía nada. Se quedó parado ahí, con cara de no entender. Sofía se puso pálida, empezó a tartamudear que era un malentendido, que el viaje era de trabajo, que la empresa lo había pagado de último momento. Pero yo ya estaba encarrerada. Le dije, no me vengas con cuentos, Sofía. Mi prima te vio con una malota en el aeropuerto. ¿Me pediste prestado para irte de vacaciones o qué? Y entonces sí, empecé a decirle cosas feas. Que era una irresponsable, que cómo era posible que me hubiera mentido así. Daniel nomás veía a una y a otra, como partido a la mitad. Le dije, tu mujer me pidió 45,000 pesos prestados, Daniel. Bueno, 35,000 le di, porque según esto debía dinero de una inversión fallida. Ahí fue cuando Sofía se soltó a llorar. Pero yo seguí, no me pude callar. Le dije que era una mentirosa, que cómo me hacía esto a mí que la había tratado como una hija.
que si así le pagaba a la gente que la quería. Hasta le dije, ay, me da pena repetirlo. Le dije que ahora entendía por qué su propia madre no le hablaba. Eso fue un golpe bajo, lo sé. Sofía lleva años sin hablar con su mamá por problemas de cuando era chica. Daniel me miró con esos ojos de decepción que pone cuando hago algo que no le gusta. Pero no me dijo nada, no me defendió ni la defendió a ella. Nomás se quedó ahí parado como un mueble mientras su mujer lloraba y yo seguía gritando. Le dije que no quería volver a verla en mi casa hasta que me pagara cada centavo. Que era una malagradecida. Sofía agarró su bolsa y salió corriendo. Daniel fue tras ella, pero antes de irse me dijo, no tenías que hablarle así, mamá. No sabes toda la historia. ¿Toda la historia? ¿Qué más hay que saber? Me usó, me mintió. Y lo peor es que metió a Daniel en medio de todo esto. Cuando se fueron y cerró la puerta, sentí como si todo el aire de la casa se hubiera ido con ellos. Me quedé aquí parada en mi cocina, con el agua de Jamaica a medio hacer, temblando del coraje. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que le había dicho. En la cara de Daniel, en el llanto de Sofía. Me levanté como 3 veces a tomar agua, a revisar el celular por si alguno me había escrito. Nada. El martes en la mañana, o sea ayer, me llegó esa carta del SAT que le mencioné. Y ahí fue cuando empecé a atar cabos, a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, había algo más grande pasando. Algo que yo no entendía. Pero el daño ya estaba hecho, ¿verdad? Las palabras ya las había dicho. La grieta entre nosotras ya se había abierto. Y ahora aquí estoy, martes en la noche, sin saber dónde está Sofía, sin poder hablar con Daniel porque no me contesta, y con esta citación del SAT que me tiene con el alma en un hilo. Todo por no haberme callado el hocico, por no haber preguntado antes de acosar. Por dejar que el coraje me ganara. Esta mañana no podía más con la casa, locutora. Me ahogaba entre estas 4 paredes, con el olor a café recalentado y esa carta del SAT mirándome desde la mesa. Así que agarré mi bolsa del mandado, la de malla que me regaló Sofía en mi cumpleaños, y me fui caminando al mercado Medellín. Son como 15 minutos desde aquí, desde la Portales hasta la Roma Sur, pero necesitaba el aire, necesitaba mover las piernas, necesitaba dejar de pensar en todo este lío aunque fuera un ratito. El sol pegaba fuerte para ser mayo, de esos días que uno siente que la ciudad se va a derretir como mantequilla en el comal. Llegué al mercado como a las 12:15. Primero pasé por los puestos de verdura, tocando los jitomates para ver si estaban buenos, oliendo los cilantros, haciéndome la normal, pues. Pero la cabeza la traía en otro lado. Veía las pilas de aguacates y pensaba en los 45,000 pesos. Veía las bolsas de frijol y pensaba en la cara de Yanio cuando se enteró. Todo me recordaba a algo, todo me dolía. Estaba viendo unos chiles poblanos cuando escuché esa voz inconfundible, Elena. Comadre. Era Lucha, mi comadre del alma, la que vive allá por División del Norte.
Traía su carrito lleno de verduras y esa sonrisa que siempre tiene, pero cuando me vio de cerca se le borró. ¿Qué te pasa, comadre? Te ves desmejorada, me dijo, agarrándome del brazo. Y ahí fue cuando me quebré, locutora. Ahí entre los puestos de verdura, con el olor a epazote y la gente pasando con sus bolsas, me puse a llorar como niña chiquita. Lucha me jaló hasta una banca que está por los jugos, me compró un agua de Jamaica bien fría y se sentó conmigo. A ver, cuéntame, me dijo. Y le solté todo, lo del préstamo, lo de las criptomonedas, lo de la pelea con Sofía, lo de las palabras horribles que le dije. Lucha nomás me escuchaba, dándome palmaditas en la mano, hasta que de repente se quedó callada y me miró raro. Elena, me dijo, yo vi a tu Sofía ayer en el aeropuerto. Se me heló la sangre, locutora. Le pregunté qué hacía ella en el aeropuerto y me contó que había ido a dejar a su cuñado que viajaba a Guadalajara. Fue en la Terminal 1 de la ICM, como a las 6 de la tarde. La vi de lejos, pero era ella, con ese pelo güero inconfundible. Iba caminando rápido, comadre, llevaba una carpeta manila grande bajo el brazo, no maletas grandes ni nada, solo esa carpeta y su bolsa de mano. Me pareció raro porque iba hacia los mostradores internacionales, no hacia los nacionales. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí, que hasta la quiso saludar pero que Sofía iba como con prisa, hablando por teléfono. Alcancé a escuchar algo cuando pasó cerca, me dijo Lucha, bajando la voz como si fuera un secreto de Estado. Decía algo del consulado, Elena. La palabra consulado la escuché clarísima. Y mencionó algo de papeles apostillados. Mi comadre me veía con esos ojos de preocupación que pone cuando sabe que algo anda mal. No quería decirte nada, pero si ya están peleadas, pues mejor que sepas. ¿Consulado? ¿Para qué necesitaría ir al consulado? Eso mismo pensé yo, locutora. Me quedé ahí sentada en esa banca del mercado, con el vaso de Jamaica sudando en mis manos, tratando de armar el rompecabezas. Sofía me había dicho que necesitaba el dinero urgente para pagar una deuda de las criptomonedas, pero ahora mi comadre me dice que la vio en el aeropuerto con papeles del consulado. ¿Qué consulado? ¿Para qué? Y entonces recordé algo, la mamá de Daniel, mi consuegra, vive en Madrid desde hace 3 años. Se fue cuando se jubiló, dijo que allá le rendía más su pensión. ¿Y si Sofía? No, no podía ser. Pero la duda ya estaba sembrada, como semilla de cilantro en tierra húmeda. Me despedí de Lucha y me vine para la casa casi corriendo. Llegué toda sudada, con el corazón latiéndome como tambor de feria. Me senté aquí en la mesa de la cocina y empecé a revisar todo, los mensajes de WhatsApp con Sofía, los recibos del banco, todo. Y entonces encontré algo que no había notado antes. El 2 de mayo, el mismo día que Sofía me llamó llorando por el dinero, había un cargo en mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito que comparto con ella para emergencias. Un cargo de una agencia de viajes en línea por 12,800 pesos. Me metí a revisar en internet y resulta que eso es más o menos lo que cuesta un boleto de avión redondo a Madrid si lo compras con tiempo.
en oferta. Pero aquí viene lo más raro, locutora. El cargo estaba cancelado. O sea, primero aparece el cargo de los 12.800 y luego, 2 horas después, aparece la devolución. Como si hubiera comprado el boleto y luego se hubiera arrepentido. O como si hubiera necesitado comprobar que podía comprarlo. Revisé más atrás y encontré otros cargos similares. 15,000 pesos, 16,000 pesos, todos de agencias de viajes, todos cancelados después. Era como si Sofía hubiera estado buscando precios, comparando opciones. ¿Para qué? ¿Para quién? Y entonces me acordé de otra cosa. Hace como 3 semanas, Sofía me había preguntado por los papeles de su nacimiento, que si tenía yo su acta original. Le dije que sí, que la tenía guardada en la caja fuerte con todos los documentos importantes de la familia. Me dijo que era para un trámite del trabajo, que necesitaba una copia certificada. Yo ni pregunté más, le di el acta y ella fue al registro civil. Ahora pienso, ¿y si no era para el trabajo? ¿Y si era para sacar pasaporte o para algún trámite consular? Las actas apostilladas que mencionó según Lucha. Eso es para usar documentos mexicanos en el extranjero, ¿no? Me paré de la mesa y fui al cuarto de las visitas, donde Sofía a veces deja cosas cuando viene. Abrí el closet y ahí estaban, 2 maletas grandes que no había visto antes. Maletas nuevas, de esas con rueditas que giran para todos lados. Con el precio todavía pegado, 3,200 pesos cada una. Las abrí y estaban vacías, pero olían a nuevo, a plástico, a planes que no me había contado. En el bolsillo de una encontré un folleto todo arrugado de una inmobiliaria de Madrid, de esas que rentan departamentos a extranjeros. Tenía círculos hechos con pluma en varios anuncios, todos en zonas cerca de donde vive mi consuegra. Regresé a la cocina con las piernas temblándome. Me serví un vaso de agua y me lo tomé de un trago. ¿Y si me equivoqué completamente? ¿Y si Sofía sí necesitaba el dinero? Pero después de quedarme ahí parada en la cocina con el teléfono en la mano, supe que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, locutora, respuestas concretas. Así que me cambié rápido, me puse unos pantalones decentes y una blusa que no estuviera tan arrugada. Agarré mi bolsa, los papeles del banco que tenía guardados en el cajón de la cocina, y salí para la sucursal. Era miércoles por la mañana, el 10 de mayo, y hacía un calor espantoso. El camión iba hasta el tope, olía a sudor y a perfume barato. Me tocó ir parada todo el camino hasta Plaza Universidad, agarrándome del tubo mientras el chofer manejaba como loco. La sucursal del BBVA está en la colonia del Valle, justo en la esquina de la plaza. Es de esas sucursales grandes, con aire acondicionado que te pega en la cara nomás entras. Me formé en la fila de cajas, pero luego vi a don Rogelio en su escritorio y me hice señas con él. Don Rogelio es el subgerente. Lo conozco desde hace años porque ahí tengo mi cuenta desde que murió mi esposo. Es un señor ya grande, con sus lentes bifocales y su corbata siempre medio chueca. Doña Elena, qué gusto verla, me dijo, parándose para saludarme.
Le expliqué que necesitaba revisar unos movimientos de mi cuenta, que era urgente. Me senté en la silla frente a su escritorio mientras él tecleaba en su computadora. Le di mi número de cuenta y le expliqué que necesitaba ver el movimiento del 3 de mayo, cuando retiré los 45,000 pesos. Ah, sí, aquí está, me dijo, ajustándose los lentes. Un retiro en efectivo por 45,000 pesos, realizado a las 10:43 de la mañana. Le pregunté si podía ver si ese dinero había sido depositado en alguna otra cuenta del mismo banco. Me miró por encima de los lentes, como preguntándose por qué necesitaba esa información. Le dije que era un asunto familiar, que por favor me ayudara. Don Rogelio se quedó callado un momento, luego empezó a teclear de nuevo. Mire, doña Elena, me dijo, yo no debería hacer esto, pero como la conozco de años. Déjeme ver qué puedo encontrar. Siguió tecleando, moviendo el mouse, haciendo clic aquí y allá. Yo nomás veía la pantalla al revés, tratando de entender algo de los números que aparecían. De repente se detuvo. Aquí hay algo interesante, dijo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Le pregunté qué había encontrado y me dijo que esperara, que estaba verificando algo. Mientras esperaba, me fijé en la gente que entraba y salía del banco. Señoras con sus bolsas del mercado, muchachos con sus mochilas, todos con cara de prisa. El aire acondicionado zumbaba fuerte, pero yo tenía las manos sudadas. Don Rogelio seguía tecleando, a veces fruncía el ceño, a veces asentía con la cabeza. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, volteó la pantalla hacia mí. Mire esto, doña Elena, me dijo, señalando con su pluma. El mismo día, 3 de mayo, a las 2:37 de la tarde, hubo un depósito a una cuenta empresarial. ¿Un depósito? ¿De cuánto estamos hablando? 34,000 pesos, locutora. 34,000 pesos depositados a una cuenta de una casa de cambio. Dan Rogelio me mostró el registro, Servicios de Cambio Internacional S.A. DCB, ahí estaba, clarito en la pantalla. El depósito había sido hecho en efectivo, en la misma sucursal, apenas unas horas después de mi retiro. Le pedí a don Rogelio que me imprimiera el comprobante. Me dijo que no podía darme todos los detalles de la cuenta receptora por confidencialidad, pero que sí me podía dar constancia del movimiento. Mientras la impresora hacía su ruidito, yo sentía como si el piso se moviera bajo mis pies. Don Rogelio me entregó el papel, todavía tibio de la impresora. Ahí estaba el sello del banco, la hora, la fecha, todo oficial. Doña Elena, me dijo en voz baja, no sé qué problema tenga, pero ese dinero definitivamente fue usado para abonar a una deuda con esa casa de cambio. Es un pago parcial, por lo que puedo ver. Le agradecí, guardé el papel en mi bolsa con mucho cuidado, como si fuera un documento sagrado. Me paré para irme, pero don Rogelio me detuvo. Espere, me dijo, hay algo más que debe saber. Me volví a sentar, con las piernas temblándome. Don Rogelio se acercó un poco y bajó la voz.
Esa casa de cambio ha tenido varios reportes últimamente. No es ilegal, pero manejan esquemas de inversión muy agresivos. Mucha gente ha perdido dinero con ellos. Le pregunté si sabía algo más, si había forma de recuperar el dinero. Negó con la cabeza. Una vez que se hace el pago, es muy difícil. Sobre todo si fue voluntario. La palabra, voluntario, me cayó como un balde de agua fría. Claro que había sido voluntario, Sofía había ido personalmente a hacer el depósito. Salí del banco con las piernas flojas, como de trapo. El calor de la calle me pegó en la cara, pero ni lo sentí. Me senté en una banca de la plaza, bajo un árbol, tratando de procesar todo. Sofía se había usado el dinero para pagar su deuda, tal como me había dicho. No me había mentido en eso. Pero entonces, ¿por qué el viaje? ¿Por qué irse sin avisar? Saqué el comprobante de mi bolsa y lo volví a leer. 34,000 pesos. No eran los 45,000 completos, pero era la mayor parte. Los otros 11,000, seguro los había usado para el pasaje, para los trámites, para irse. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo, viendo a las palomas picotear migajas en el piso. Una señora con un carrito de elotes pasó pregonando, un niño lloraba porque se le había caído su helado. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Empecé a sentir algo horrible en el pecho, como una piedra que me apretaba. Era arrepentimiento, locutora. Arrepentimiento puro y duro. Le había dicho cosas terribles a mi hija, la había comparado con su mamá que la abandonó, la había humillado frente a su esposo. Y ella, a pesar de todo, había usado el dinero para lo que me había dicho. Me levanté de la banca y caminé hasta la parada del camión. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en la cara de Sofía cuando le grité todas esas cosas. Su expresión de dolor, de decepción. No de enojo, sino de tristeza profunda. Como si le hubiera roto algo por dentro. Y tal vez sí se lo rompí. Tal vez por eso se fue. No por el dinero, no por la deuda, sino por mis palabras. Por ese veneno que le escupí cuando más vulnerable estaba. El camión llegó y me subí como autómata, sin fijarme siquiera si era el correcto. Durante todo el camino de regreso, el comprobante me quemaba en la bolsa. Era la prueba de que había juzgado mal a Sofía, de que mi enojo había sido injusto, o al menos exagerado. Sí, había sido irresponsable al meterse en esas inversiones. Sí, me había pedido dinero que tal vez no podría regresarme. Pero no me había mentido sobre el uso que le daría. Y yo, en lugar de apoyarla, en lugar de entender su desesperación, la había destrozado con mis palabras. Ahora ella estaba quién sabe dónde, tal vez en otro país, huyendo no solo de sus deudas sino también de mí. Cuando llegué a la casa después del banco, locutora, no pude ni entrar. Me quedé parada en la puerta, con las llaves en la mano, viendo cómo me temblaban los dedos. El comprobante del depósito seguía quemándome en la bolsa. 34,000 pesos para una casa de cambio. Mi Sofía.
mi niña que siempre fue tan derecha, tan correcta. ¿Se acuerda que le conté que de chiquita organizaba sus lápices por colores? Bueno, pues esa misma niña ahora andaba depositando dinero en casas de cambio. Me di la media vuelta y me fui caminando. No sabía para dónde, nomás caminé. Crucé Insurgentes, luego Miguel Ángel de Quevedo, y sin darme cuenta ya estaba en Coyoacán. Los pies me llevaron solitos a la iglesia de San Juan Bautista. La iglesia estaba fresca, con ese olor a copal y cera de vela que siempre me ha gustado. Había poca gente, nomás unas 3 señoras rezando el rosario en las bancas de adelante. Me persigné con agua bendita y caminé despacito hasta una banca de en medio. El piso de mosaico resonaba con cada paso que daba. Me senté y saqué mi monedero para buscar dinero para la limosna. Ahí fue cuando la vi, locutora. La llavecita vieja que siempre cargo conmigo. Una llave oxidada, chiquita, que ya ni sé qué abre. La cargo desde hace 43 años. Es la llave que mi mamá me dio cuando me mandó sola a Veracruz. Yo tenía 23 años, locutora. Mi hermano Raúl se había metido en un lío con unos papeles de un terreno en Veracruz. Necesitaba que alguien fuera al registro público a sacar unas copias certificadas, pero él no podía ir porque estaba trabajando en la construcción del metro, ¿se acuerda? Era el proyecto grande del gobierno. Mi papá ya había muerto y mi mamá no podía dejar la tiendita. Entonces me tocó a mí. Elena, me dijo mi mamá una noche, necesito que vayas a Veracruz. Yo nunca había viajado sola, locutora. Nunca. En esos tiempos las muchachas no andaban solas por ahí. Me acuerdo perfecto de esa mañana cuando me subí al camión en la terminal de San Lázaro. Mi mamá me había preparado tortas de frijoles con queso envueltas en papel de estraza. Me dio 200 pesos, que era un dineral en ese entonces, y esta llavecita. Es de mi baúl viejo, me dijo, ya no abre nada, pero mi mamá me la dio cuando me casé con tu papá y me vine a vivir a México. Llévala contigo para que no tengas miedo. La apreté tan fuerte durante todo el camino que me dejó marca en la palma de la mano. 8 horas de camión, locutora. 8 horas viendo por la ventana, con el estómago revuelto cada vez que parábamos. Llegué a Veracruz ya oscureciendo. El aire olía a sal y a pescado, tan diferente al smog de México. Caminé desde la terminal hasta el hotelito que mi mamá me había apuntado en un papelito. Hotel Amparo, decía, preguntar por doña Carmen. Era un hotel de esos viejos, con patio central y macetas de helechos por todos lados. Doña Carmen resultó ser prima segunda de una comadre de mi mamá. Me dio un cuarto en el segundo piso, con un ventilador que hacía un ruido espantoso pero que por lo menos movía el aire caliente. Esa noche no dormí nada. Me la pasé sentada en la cama, con la llave en la mano, oyendo los ruidos de la calle. Debió ser aterrador estar sola tan joven. Sí, locutora, estaba muerta de miedo. Pero también, y esto es lo que recordé hoy en la iglesia, estaba emocionada. Era la primera vez que yo decidía cosas. Dónde comer,
por dónde caminar, con quién hablar. Al día siguiente me levanté tempranito y fui al registro público. Tuve que esperar 4 horas haciendo fila, pero conseguí los papeles. Después, en lugar de regresarme luego, me fui a caminar al malecón. Compré un raspado de guanábana y me senté a ver el mar. Nunca había visto el mar, locutora. Me quedé ahí como 2 horas, nomás viendo las olas, sintiendo la brisa, con mi llave en el bolsillo del vestido. Cuando regresé a México, mi mamá me estaba esperando en la terminal. Me abrazó bien fuerte y me dijo, ¿viste? Sí pudiste. Y tenía razón. Sí pude. Desde entonces cargo esta llave, para acordarme de que las mujeres de mi familia sí podemos. Somos miedosas, sí, pero podemos. Y ahí sentada en la banca de la iglesia, con la llave entre los dedos, me di cuenta de algo, locutora. Mi Sofía tiene 26 años. Casi la misma edad que yo tenía cuando fui a Veracruz. Y así como yo tuve que ir sola a arreglar los papeles de Raúl, tal vez ella está arreglando algo. Algo que no me puede contar. Algo que tiene que hacer sola. Me levanté de la banca y fui hasta donde están las veladoras. Había una señora vendiendo flores afuera de la iglesia, de esas que siempre están ahí con sus cubetas de claveles y margaritas. Le compré un ramo de claveles blancos, me salió en 180 pesos. También compré una veladora grande de esas de vaso, otros 70 pesos. 250 pesos en total, pero sentí que lo necesitaba. Puse las flores en el jarrito de metal que está junto a la Virgen de Guadalupe y prendí la veladora. No recé, locutora. Nomás me quedé ahí parada, viendo cómo la llama se movía. ¿Sabe qué más recordé? Que cuando regresé de Veracruz, nunca le conté a mi mamá lo del malecón. Nunca le dije que me había tomado esas 2 horas para mí. Era mi secreto. Mi momento de libertad que nadie más tenía que saber. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que está haciendo Sofía. Tomándose su momento de libertad. Su viaje a su propio Veracruz. El problema es que yo no soy como mi mamá, locutora. Mi mamá me dio una llave y confió. Yo le grité a mi hija que era una malagradecida. Mi mamá me esperó con un abrazo. Yo la corrí de mi casa. Me quedé otro rato en la iglesia, nomás sentada, con la llave en la mano. Las señoras del rosario ya se habían ido. Entró el sacristán a preparar todo para la misa de 7. El sol de la tarde entraba por los vitrales y hacía dibujos de colores en el piso. Y ahí, en esa paz, tomé una decisión. No iba a buscar más problemas donde tal vez no los había. Iba a esperar. Iba a confiar, como mi mamá confió en mí. Pero también iba a estar atenta, por si mi niña necesitaba ayuda. Porque eso también hacen las mamás, ¿no? Estar ahí, aunque sea desde lejos, aunque sea en silencio. Salí de la iglesia cuando ya estaba oscureciendo. La plaza de Coyoacán estaba llena de gente, parejas paseando, niños corriendo, vendedores de elotes y esquites.
Me compré un elote con todo, mayonesa, queso y chile. Me lo comí despacito mientras caminaba hacia el metro. El maíz estaba tiernito, dulce. Me acordé de cuando llevaba a Sofía de niña a esa misma plaza, como le gustaban los algodones de azúcar rosas. Siempre rosa, nunca azul. Guardé la llave en mi monedero, junto al comprobante del banco. 2 papeles que cuentan historias diferentes. O tal vez, pensé mientras bajaba las escaleras del metro, tal vez cuentan la misma historia. La historia de una mujer tratando de encontrar su camino. Al día siguiente, jueves 11 de mayo, me levanté temprano porque había quedado de verme con Mariana, una amiga de Sofía del trabajo. Me había mandado un mensaje en la noche diciéndome que tenía algo importante que mostrarme sobre el viaje de mi hija. Quedamos en la cafebrería El Péndulo de la Roma Norte, esa que está en Álvaro Obregón. Llegué como 20 minutos antes porque no podía estar más en la casa, dándole vueltas a todo. Me senté en una mesa del segundo piso, cerca de los libros de cocina, y pedí un café americano. Las manos me temblaban tanto que cuando la mesera me lo trajo, tuve que agarrar la taza con las 2 manos para no tirar nada. Mariana llegó puntual, con su portafolios de piel y ese aire de mujer profesional que siempre ha tenido. Es contadora en la misma empresa donde trabaja Sofía, pero en otro departamento. Se sentó frente a mí y pidió un capuchino descafeinado. Señora Elena, me dijo mientras sacaba unos papeles de su portafolios, necesito mostrarle esto porque creo que usted no sabe toda la historia. Yo sentí como si el estómago se me hiciera un nudo. Le dije que sí, que por favor me contara todo, que ya no aguantaba más la incertidumbre. Mariana puso sobre la mesa un sobre blanco con el membrete del Consulado de España. Sofía me pidió que guardara esto, me dijo. Es una citación oficial. Le están llamando para que ratifique una denuncia que puso hace 6 meses contra una plataforma de inversiones digitales que resultó ser fraudulenta. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Una denuncia? ¿Mi hija había puesto una denuncia? Mariana siguió explicándome que Sofía había invertido unos ahorros en esa plataforma que prometía rendimientos en euros, pero que todo había sido una estafa. Perdió casi 30,000 pesos, locutora. 30,000 pesos que había ahorrado durante 2 años. Le pedí a Mariana que me explicara todo desde el principio. Me contó que Sofía había visto un anuncio en internet sobre inversiones en criptomonedas europeas. Parecía algo serio, con página web profesional y todo. Mi hija empezó invirtiendo 5,000 pesos para probar, y al principio sí le daban rendimientos. Entonces metió más dinero. Pero cuando quiso sacar sus ganancias, la plataforma desapareció de la noche a la mañana. El sitio web ya no existía, los teléfonos no contestaban, nada. Sofía se dio cuenta de que la habían estafado y puso la denuncia ante las autoridades españolas porque la empresa supuestamente estaba registrada allá. Mariana abrió la carta y me la enseñó. Ahí decía claramente que Sofía Elena Mendoza Gutiérrez debía presentarse en el Consulado de España en Madrid el día 15 de mayo para ratificar su denuncia. Si no se presentaba, perdería el derecho a recuperar su dinero.
Hay un fondo de compensación, me explicó Mariana, que el gobierno español creó para víctimas de estas estafas. Si Sofía ratifica la denuncia en persona, podría recuperar entre 20,000 y 25,000 pesos. No es todo lo que perdió, pero es algo. Yo sentí que el café se me revolvía en el estómago. Le pregunté a Mariana por qué Sofía no me había dicho nada de esto. Se quedó callada un momento, removiendo su capuchino con la cucharita. Señora Elena, me dijo finalmente, Sofía no quería preocuparla. Usted sabe cómo es ella, siempre queriendo resolver todo sola. Además, se detuvo, como dudando si seguir. Además que, le pregunté. Además tenía vergüenza. Vergüenza de haber caído en una estafa, de haber perdido sus ahorros. Me dijo que no quería que usted pensara que era una tonta. ¿Y cómo consiguió el dinero para el viaje? Eso mismo le pregunté yo a Mariana, locutora. Y lo que me contó me partió el corazón todavía más. Resulta que Sofía había estado juntando millas del trabajo durante 3 años. Cada vez que viajaba por la empresa, guardaba las millas en lugar de usarlas. Tenía suficientes para un boleto redondo a Madrid, pero necesitaba pagar los impuestos del aeropuerto, que eran como 4,000 pesos. Por eso me pidió prestado. Y el viático que le dieron en el trabajo era mínimo, apenas 5,000 pesos para 5 días. Por eso se está quedando en un hostal barato, por eso come en lugares de estudiantes. No está de vacaciones, locutora. Está tratando de recuperar algo del dinero que perdió. Mariana sacó otro papel de su portafolios. Era una copia del itinerario del viaje. Mire, me dijo, el 15 de mayo tiene la cita en el consulado a las 10 de la mañana. El 16 tiene que ir a una oficina de la policía española para firmar unos documentos. Y el 17 tiene una cita con el abogado que está llevando el caso colectivo. Todo está programado al minuto. No es un viaje de placer, señora Elena. Es un viaje de trabajo, de papeleo, de intentar recuperar aunque sea una parte de lo que le robaron. Me quedé viendo los papeles sin poder decir nada. Ahí estaba todo, los sellos oficiales, las fechas, los horarios. Y yo pensando que mi hija andaba de pachanga en Madrid, gastándose el dinero en lujos. Me dio tanta vergüenza, locutora. Vergüenza de haber dudado de ella, de haber revisado sus cuentas como si fuera una delincuente. Mariana debe haber notado algo en mi cara porque me puso la mano sobre la mía. Sofía la adora, señora Elena, me dijo. Pero es muy orgullosa. No quería que usted supiera que había fracasado en algo. Le pregunté a Mariana si sabía algo más, si Sofía le había contado cómo se sentía. Me dijo que sí, que habían hablado mucho antes del viaje. Estaba muy nerviosa, me contó. No por el viaje en sí, sino por tener que revivir todo el asunto de la estafa. Tener que contar otra vez cómo la engañaron, firmar papeles admitiendo que fue víctima de un fraude. Para alguien tan inteligente y cuidadosa como Sofía, eso es muy duro. Mariana hizo una pausa y agregó, pero estaba decidida a hacerlo.
Me dijo que si había una oportunidad de recuperar algo, tenía que intentarlo. Nos quedamos calladas un rato, cada una con su café. La cafebrería estaba llena del ruido de siempre, gente platicando, el espresso de la máquina, alguien hojeando libros en los estantes. Pero yo sentía como si estuviera en una burbuja de silencio. Todo lo que había pensado, todas mis sospechas, todo se derrumbaba como un castillo de naipes. Mi hija no era ninguna mentirosa. Era una mujer valiente que estaba enfrentando sola un problema grande, tratando de protegerme del dolor de saber que había sufrido. Antes de irse, Mariana me dejó los papeles. Por si quiere leerlos con calma, me dijo. Me dio un abrazo y me susurró al oído. Sofía tiene suerte de tenerla como mamá. Aunque a veces no se lo demuestre, la necesita mucho. Se fue y yo me quedé ahí sentada otro rato, con los papeles en las manos. Los leí una y otra vez, cada palabra, cada sello. Era como si al leerlos pudiera de alguna manera estar más cerca de mi hija, entender mejor su dolor, su vergüenza, su valentía. Esa noche del jueves no pude dormir, locutora. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que Mariana me había contado. A las 5 de la mañana ya estaba en la cocina, preparándome un café bien cargado. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no podía seguir así, esperando a que Sofía regresara para pedirle perdón. No, tenía que hacer algo ya, algo más que solo palabras. Porque las palabras, después de todo lo que había pasado, ya no alcanzaban. Me acordé de cuando era chiquita y mi abuela me decía que el amor se demuestra con hechos, no con discursos. Mija, me decía mientras amasaba el pan, cuando quieras de verdad a alguien, se lo demuestras haciendo, no hablando. Y tenía razón, ¿verdad? Así que me vestí rapidito y salí a la calle cuando apenas estaba amaneciendo. Primero fui al banco. Sí, otra vez al banco, pero esta vez no a sacar dinero para mí, sino para hacer una transferencia. Llevaba en la bolsa el número de cuenta que Mariana me había anotado en una servilleta el día anterior. Era la cuenta del despacho de abogados que estaba ayudando a Sofía con los trámites en España. Me senté con el ejecutivo, un muchacho joven que me atendió muy amable, y le dije que quería hacer una transferencia SPI. Son 7,000 pesos, le dije, aunque me temblaba un poco la voz. Era una parte importante de mis ahorros, pero ¿sabe qué? No me importaba. Si con eso podía ayudar aunque fuera un poquito con los honorarios legales de Sofía, valía la pena cada centavo. El muchacho me imprimió el comprobante de la transferencia y lo guardé bien dobladito en mi bolsa, junto con la llave de la caja de seguridad. 2 papelitos que representaban tanto, ¿no? Uno el pasado que había querido esconder, el otro mi intento de reparar el presente. Salí del banco y caminé hasta el mercado de Portales. Eran como las 9 de la mañana del viernes 12 de mayo. Me acuerdo perfectito porque vi la fecha en mi celular cuando me llegó la notificación de que la transferencia se había completado. El mercado estaba lleno de gente haciendo sus compras para el fin de semana, señoras con sus carritos, marchantes gritando sus ofertas. Fui directo al puesto de Doña Carmen, donde siempre compro la fruta. Buenos días, Guerita,
me saludó como siempre, aunque yo ya tengo el pelo más blanco que güero. Le pedí duraznos, de los buenos, de esos que están en su punto, ni muy verdes ni muy maduros. Es que desde chiquita, a Sofía le encanta el pie de durazno que hacía mi mamá, y que yo aprendí a hacer igualito. Doña Carmen me escogió los mejores, los envolvió en papel de estraza con mucho cuidado. Para algo especial han de ser, me dijo, y yo nomás asentí con la cabeza. Sí, eran para algo muy especial. Después pasé por mantequilla, harina, azúcar, todo lo que necesitaba para el té. En el puesto de especias compré canela en raja, de la buena, porque a Sofía le gusta que el té tenga ese toquecito de canela. Mientras caminaba entre los puestos, iba pensando en todas las veces que había hecho ese té para ella. Cuando sacó 10 en su examen de matemáticas en la secundaria, cuando se graduó de la prepa, cuando entró a la universidad. Siempre era nuestra forma de celebrar, ¿me entiende? Anté de durazno y un café de olla en la mesa de la cocina, platicando de todo y de nada. Ay, locutora, cómo extrañaba esos momentos. Los gestos de amor a veces dicen más que las palabras. Exacto, locutora. Por eso, cuando llegué a la casa con todas mis compras, me puse manos a la obra. Primero hice la masa para la base del té, con mucho cuidado de que quedara en su punto, ni muy seca ni muy húmeda. Mientras la dejaba reposar en el refrigerador, me puse a pelar los duraznos. Uno por uno, con paciencia, quitándoles toda la piel. El jugo me escurría por las manos y el olor dulce llenaba toda la cocina. Me acordé de mi mamá, de cómo ella hacía este mismo proceso con tanta dedicación. El secreto está en el cariño que le pones, me decía siempre. Y yo ahí, pelando duraznos a mis 72 años, le estaba poniendo todo el cariño del mundo, todo el arrepentimiento también, si es que eso cuenta como ingrediente. Mientras el té estaba en el horno, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y una pluma. Era el momento de escribir la carta que usted está leyendo ahora, locutora. Pero no sabía ni cómo empezar. ¿Cómo le explicas a tu hija que le mentiste durante 50 años? ¿Cómo le pides perdón por algo así? Escribí y taché, escribí y taché. Los primeros intentos eran puras disculpas vacías, justificaciones tontas. No, eso no servía. Tenía que ser honesta, completamente honesta por primera vez en mucho tiempo. Así que empecé de nuevo, desde el principio, contándole todo tal como pasó, sin adornar nada, sin esconder nada. El olor del té horneándose me ayudaba a concentrarme. Es curioso cómo los olores te transportan, ¿verdad? Me sentía como si mi mamá estuviera ahí conmigo, guiándome, diciéndome las palabras correctas. Escribí sobre el miedo que sentí cuando supe que podía perder la casa, sobre la desesperación de ver a mi hermano metido en problemas, sobre esa decisión terrible que tomé de usar el dinero de Sofía. Pero también escribí sobre el amor, sobre lo orgullosa que estoy de ella, sobre cómo su valentía para buscar sus raíces me había dado el valor para enfrentar mis propios fantasmas. Cuando saqué el té del horno, estaba perfecto. Doradito por arriba, con el relleno de durazno burbujeando en los bordes.
Lo dejé enfriar mientras terminaba la carta. Ya eran como las 3 de la tarde y me di cuenta de que necesitaba hacer una cosa más. Necesitaba ir a la iglesia, no a llorar como el día anterior, sino a pedir consejo. Así que envolví el pie en un trapo limpio, guardé la carta en un sobre y salí rumbo a la parroquia de Santa Cruz Atoyac. Es una iglesia chiquita, no tan conocida como la de Coyoacán, pero ahí me bauticé, ahí hice mi primera comunión, ahí me casé. Era el lugar indicado para lo que necesitaba hacer. El padre Miguel estaba en la sacristía cuando llegué. Es un señor ya grande, debe andar por los 80 años, pero todavía tiene la mente bien clara. Me conoce desde que yo era una chamaca, así que cuando me vio llegar con mi pie y mi cara de angustia, me hizo pasar sin preguntar nada. Nos sentamos en una banquita que está en el jardincito de atrás de la iglesia, donde nadie nos podía escuchar. Padre, le dije, necesito su consejo. He hecho algo terrible y no sé si mi hija me va a perdonar. Y ahí le conté todo, todito, sin guardarme nada. El padre Miguel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, se quedó un rato en silencio, mirando las palomas que andaban por ahí picoteando. Luego me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Mija, el perdón no se pide, se gana. Y se gana con acciones, con tiempo, con paciencia. Tu hija está enojada y tiene derecho. Pero también te ama, si no, no le dolería tanto. Dale tiempo, sigue demostrándole con hechos que estás arrepentida, que quieres cambiar. Y sobre todo, no te rindas. Me dio la bendición y me dijo que rezaría por nosotras. Salí de la iglesia sintiéndome un poquito más ligera. No es que el problema estuviera resuelto, para nada, pero al menos ya tenía un plan. El pie lo dejé en el refrigerador, listo para cuando Sofía regresara. La carta la puse en la mesa del comedor, en el lugar donde ella siempre se sienta. El comprobante de la transferencia SPI lo guardé en mi bolsa, por si acaso necesitaba mostrárselo. Y me preparé para esperar, porque eso era lo único que podía hacer ya. Esperar y tener fe en que el amor entre una madre y una hija puede sobrevivir hasta las mentiras más grandes. Me temblaba la voz cuando le recé a la Virgencita esa noche, pero estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera. El sábado 13 de mayo por la noche, locutora, preparé la mesa del comedor con el mantel de las ocasiones especiales. Ese que bordó mi mamá hace años, el de las florecitas azules. Lo planché bien planchadito porque quería que todo estuviera perfecto. Puse los platos buenos, los que solo saco en Navidad o cuando viene visita importante. El pie de durazno lo coloqué en el centro, todavía tibio, con su aroma llenando toda la casa. Era como preparar un altar de reconciliación, ¿me entiende? Sofía y Daniel llegaron a las 8 en punto. Los oí desde la cocina, sus voces en el pasillo, y sentí que el corazón se me aceleraba. No de miedo, sino de esa emoción que te da cuando sabes que algo importante está por pasar. Cuando entraron al comedor, Sofía se quedó parada en la puerta. Traía un vestido sencillo, de esos que le gustan, color verde olivo. Se veía cansada, con ojeras,
como quien no ha dormido bien en días. Genio la tomó del brazo, como dándole apoyo. Pasen, pasen, les dije, tratando de que mi voz no temblara. Ya está la cena. Había preparado sopa de tortilla, la favorita de Sofía desde que la conocí hace 5 años. También hice arroz rojo y pollo en mole, de ese que me enseñó a hacer mi suegra, que en paz descanse. La mesa se veía bonita, con las servilletas dobladas en triangulito y todo. Sofía se sentó despacio, como si la silla pudiera romperse. Genio se sentó a su lado, tomándole la mano por debajo de la mesa. Yo los veía y sentía un nudo en la garganta. Empezamos a cenar en silencio. Solo se oía el ruido de las cucharas contra los platos. La sopa estaba buena, calientita, pero yo apenas podía pasar bocado. Sofía tampoco comía mucho, nomás movía la cuchara de un lado a otro. Daniel fue el que rompió el silencio. Mamá, Sofía tiene algo que decirte. Pero yo levanté la mano, como pidiendo que esperara. No, mijo, le dije. Primero yo necesito decir algo. Saqué la carta que había escrito el día anterior, esa que me tomó toda la tarde redactar. Estaba doblada en 4, ya medio arrugada de tanto que la había sacado y guardado, dudando si era el momento correcto. Me temblaban las manos cuando la desdoblé. Sofía, empecé, y se me quebró la voz. Tuve que tomar agua antes de continuar. Empecé a leer la carta en voz alta. Querida Sofía, leí, y ya con esas 2 palabras se me aguaron los ojos. Necesito pedirte perdón. No por preocuparme por ti, porque eso siempre lo voy a hacer, sino por la forma en que reaccioné. Por no escucharte. Por juzgarte sin entender tus razones. Por hacerte sentir que no podías confiar en mí. Tuve que parar varias veces porque la voz se me cortaba. Sofía había empezado a llorar en silencio, las lágrimas rodándole por las mejillas. Genio le pasó una servilleta. Sé que querías ayudar a tu hermana, continué leyendo. Sé que el amor por la familia a veces nos hace tomar decisiones difíciles. Y yo, que tanto hablo del amor familiar, no supe ver el tuyo. Me cegué por el miedo, por el enojo, por sentirme traicionada. Pero la única traición aquí fue la mía, al no ser la suegra que necesitabas en ese momento. A veces el perdón más difícil es el que pedimos nosotros. Así es, locutora. Y mientras yo leía, Sofía se levantó de su silla. Pensé que se iba a ir, que era demasiado tarde para arreglar las cosas. Pero no. Dio la vuelta a la mesa y vino hacia mí. Me abrazó, así nomás, sin decir nada, llorando las 2 como magdalenas. Ay, señora Rosa, me dijo entre sollozos, porque ella siempre me ha dicho señora Rosa, nunca suegra. Perdóneme usted a mí. Debí haberle contado todo desde el principio. Es que me daba tanta vergüenza, tanto miedo de decepcionarla. Nos quedamos abrazadas un buen rato, mientras Genio nos veía con los ojos rojos también. Mi hijo, que casi nunca llora,
Estaba ahí limpiándose las lágrimas con la manga de la camisa. Cuando nos calmamos un poco, volvimos a sentarnos. Sofía sacó un sobre de su bolsa. Mire, señora Rosa, me dijo, todavía con la voz temblorosa. Quiero enseñarle algo. Era un comprobante del banco, fechado ese mismo día, 13 de mayo. Logré recuperar una parte del dinero, me explicó. 25,000 pesos. Mi hermana consiguió trabajo en una maquiladora en Juárez y ya me empezó a pagar. No es todo, pero es un inicio. Vi el comprobante y ahí estaba, un depósito de 25,000 pesos a mi cuenta. Los otros 3,000, continuó Sofía, los puse yo de mis ahorros. Sé que faltan todavía 22,000, pero le juro que se los voy a pagar todos, aunque me tarde. Le tomé las manos a Sofía. Estaban frías, temblorosas. Mija, le dije, y era la primera vez que le decía así. No quiero que me pagues nada. Ese dinero, considéralo un regalo. Un regalo para tu hermana, para su nueva vida. Sofía negó con la cabeza. No, señora Rosa, no puedo aceptar eso. Pero yo insistí. Mira, Sofía, en estos días aprendí algo importante. El dinero va y viene, pero la familia de verdad, esa no tiene precio. Tú eres mi familia. Tu hermana, aunque no la conozca, también es mi familia ahora. Y en esta familia nos apoyamos. Daniel me miraba con una expresión que no le había visto antes, como de orgullo, de ternura. Se levantó y nos abrazó a las dos. Después de eso, la cena cambió completamente. Era como si hubiéramos quitado un peso enorme de la mesa. Sofía empezó a comer de verdad, hasta se sirvió segundo plato de mole. Me contó más detalles sobre su hermana, cómo había llegado a Juárez, cómo estaba viviendo con una amiga de la infancia que la había ayudado a conseguir el trabajo. Está bien, señora Rosa, me decía. Por primera vez en mucho tiempo, está bien. Daniel nos contó que en su trabajo le habían ofrecido un proyecto nuevo, con mejor sueldo. Así podemos ayudar más, dijo, mirando a Sofía con ese amor que me recuerda cuando éramos jóvenes su papá y yo. Cuando llegó el momento del postre, traje el pie de durazno. Lo corté en rebanadas generosas y serví con una bolita de helado de vainilla que había comprado especialmente. Este pie, les dije, es una receta de mi mamá. Ella decía que los postres dulces ayudan a endulzar los momentos amargos. Sofía probó un bocado y cerró los ojos. Está delicioso, señora Rosa, exclamó, y por primera vez en días, vi su sonrisa genuina, esa que ilumina toda su cara. Me tiene que enseñar a hacerlo, me pidió. Claro que sí, mija, le respondí. El próximo sábado lo hacemos juntas. Y ahí, en ese momento, con las migajas del pie en la mesa y el helado derritiéndose en los platos, sentí que habíamos recuperado algo precioso. Antes de irse, ya como a las 11 de la noche, hicimos una promesa los tres. Bueno, más bien un acuerdo, un pacto familiar. De ahora en adelante,
Íbamos a hablar antes de juzgar, a confiar antes de suponer, a pedir ayuda antes de cargar solos con los problemas. Somos familia, dijo Daniel, abrazándonos a las dos. Y las familias se apoyan en las buenas y en las malas. Sofía agregó, y no guardamos secretos que nos lastimen. Yo solo asentí, porque tenía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de béisbol. Cuando se fueron, me quedé un rato más en el comedor, viendo la mesa con los platos vacíos, las servilletas arrugadas, las migajas del té. Era un desorden hermoso, el desorden de una familia que había vuelto a encontrarse. Esa noche, locutora, dormí como no había dormido en semanas. Sin pastillas, sin vueltas en la cama, sin esa piedra en el pecho que no me dejaba respirar. Me acosté pensando en todo lo que había pasado, en cómo a veces tenemos que perdernos un poco para encontrarnos de nuevo. En cómo el orgullo y el miedo pueden separarnos de las personas que más queremos. Pero sobre todo, pensé en la suerte que tengo. Suerte de tener un hijo como Daniel, una nuera como Sofía, una familia que, aunque imperfecta, sabe perdonar y volver a empezar. Porque eso es lo que somos al final del día, ¿no? Una familia imperfecta tratando de quererse lo mejor que puede.